¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar. y con Emilcar. Tenemos otro episodio de febrero. En estos días de frío tenemos un tema que se acerca mucho a esta situación por la ubicación en la que se desarrolla la historia y ya lo verán en un momento más. Pero estamos muy felices de contar con sus visitas, sus likes, sus suscripciones y sobre todo que nos compartan con toda su familia, sus amigos y conocidos para que podamos seguir llegando a sus dispositivos móviles, computadoras, televisiones y que escuchen todo lo que tenemos para compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un libro, una novela que se llama Las Noches Blancas y por eso es que les decía que tiene que ver con el frío, de un autor ruso bastante conocido y que llevaba por nombre Fyodor Dostoyevsky. Y para hacer esta introducción del libro vamos a dejar que Boga nos platique de qué se trata. Gracias, Amilcar. Aquí voy a tapar el nombre de la obra, de la otra obra, para que vean que Súper. es Noches Blancas. Bueno, en realidad trae dos obras. Está considerada entre novela corta o cuento, y como bien dice Amilcar, pues es de un autor conocido por muchos y también quizá desconocido por muchos otros. Y en este sentido lo digo porque nosotros en el club de lectura hicimos bueno, alguien hizo esta propuesta, el buen Mauricio, El saludos buen Mau. hasta Estados Unidos. Y pues la verdad es que creo que dos o tres personas en esta reunión mencionaron haber leído antes Crimen y Castigo, Que o es al la más menos, famosa, ¿no? Yo es la que había escuchado de él. exactamente, o al menos intentarlo, porque muchas personas dijeron que no pudieron con la forma de escribir de Dostoyevsky. Yo pues, en realidad soy de esa parte que desconocía al autor, digo, lo había escuchado, pero no había leído nada de él. Y Noches Blancas, pues en realidad es muy corto, entonces voy a tratar de explicarles de qué se trata sin arruinarles la historia. Claro, no vayas a decir el final ni los detalles, porque luego se enojan Nuestros videntes. nuestros videntes. Eh, es que la verdad es que es una historia muy, bueno, parecería muy sencilla en realidad, pero no es tan sencilla. Y a lo que voy es una historia de amor y de desamor, de esperanza y de promesas quizá, eh, que justamente no es tan sencilla porque pasa pues, por varias etapas, digamos, ¿no? A pesar de que es muy, muy cortita. Y estas etapas pueden ser incluso te lo vas imaginando qué va a suceder, pero no quiere decir que sea aburrida, al contrario, creo que esa parte de que te vas imaginando esa intriga de quieres saber más, hace que, pues aunque sea cortita, pues la quieras acabar en 2, 3 sentadas, ¿no? Eh, pues básicamente se trata de un hombre que narra, de hecho, ahorita estaba leyendo justamente cómo se llama el libro, porque trae Noches Blancas y después dice novela sentimental, recuerdos de un soñador. Y es justamente esta parte de la descripción de este soñador acerca de su ilusión por enamorarse o por tener un gran amor. Y entonces conoce a una chica que al inicio, pues en realidad la salva como de un acosador, aunque yo platicaba que en la reunión del club que ese mismo acto de seguir a alguien que nada más de la calle y que te guste y ayudarla, pues también es en sí un acto medio friki, ¿no? Sí, Pero bueno, el caso es que a partir de ahí empiezan a platicar, él le cuenta su historia, ¿no? Sobre todo esta búsqueda del amor. La verdad es que esa parte a mí me pareció y a varios del club muy pesada, que yo me ponía a pensar, si alguien me platicara así las cosas, yo le hubiera dejado de poner atención. O al final de esa plática yo diría, órale, pues mucho gusto, ¿no? Y no volvería a escuchar a esa persona. Pero bueno, al final esta chica le dice, ok, ya me contaste tu historia, y de hecho se lo dice, tienes una forma muy rara de decir las cosas, pero al final de cuentas me entretuvo y mañana yo te voy a contar mi historia, entonces nos volvemos a ver, ¿no?
y ella le cuenta la historia de una forma, digamos, más sencilla, más básica, pero también su historia es muy interesante. Vive con su abuela está ciega, y por no querer que la chica, pues se meta en mundo de vicios o que la vayan a embaucar y se la vayan a llevar por ahí, pues le dice que se tiene que quedar con ella todo el tiempo, o sea, pegada a ella, al menos en los primeros años, ¿no? Claro. Este, y bueno, conoce a un inquilino, o más bien tienen un inquilino, ella se enamora del inquilino y pues digamos que hasta aquí les voy a dejar. La historia tiene que ver con este triángulo amoroso, la chica enamorada del inquilino y el protagonista de la historia enamorado de la chica, ¿no? Entonces suceden Anda. ahí varias cosas. Y la verdad es que yo decía que, o sea, no es el novelón, o sea, no, para empezar está cortito, y te digo, lo lees bastante rápido, pero sí es intrigante. Yo creo que es como, pues estas historias es que en algún momento vimos en las telenovelas, que ahora las vemos en ciertas series o en películas y que al final, pues ya sabemos o nos imaginamos qué va a pasar, pero al fin, pues queremos saber, ¿no? Queremos saber si el amor triunfa quizá. Claro, sigues. Entonces, es agradable leerlo. Ahora, sí entendería de repente si unas personas pudieran incluso defender la forma de escribir de Dostoyevsky y por el otro a los que lo pudieran, pues no sé si criticar, pero al menos que no sea de su agrado. Llega a ser muy rebuscado en ciertas partes. Ahora, esas partes que son rebuscadas, pues también hablan como de mucha introspección, mucha filosofía, mucha conciencia y sobre todo de las pasiones humanas, ¿no? O sea, de las cuestiones que tienen que ver con cómo percibimos lo que nos pasa, que ni las personas estamos acostumbrados a hacerlo y pues tampoco todo el mundo que escribe tiene esa habilidad, ¿no? De describir lo que pensaría sobre ciertas situaciones. Entonces yo creo que ahí pues puede jugar como algo positivo, como para también entendería las personas que pues que no les agrade del todo. Sí, exactamente. Fíjate que pensando en la ubicación temporal de la novela, estamos hablando de mediados del siglo XIX, tal vez un poco antes de la mitad del siglo XIX. Y si nos ubicamos o intentamos hacer un ejercicio de posicionarnos en ese momento, las distracciones eran muy distintas a las que tenemos hoy, ¿no? O sea, el tiempo para escribir o la misma noción de cómo transcurría el tiempo, pues era muy diverso o más que diverso, muy diferente, porque hoy lo medimos todo en función de nuestras citas, de las series, de las películas, y los viajes, por ejemplo, decimos, de aquí a Ciudad de México son 4 horas o 3 horas y media, pero antes eran semanas, ¿no? Moverse, sobre todo en Rusia, moverse entre ciudades probablemente tomaba hasta meses, con la cantidad de nieve y las carretas, o a pie, o en caballo, como se movieran, eran meses de viaje, entonces no podías tener tu vida en función de nada más de horas, sino que tenías que hacer el planteamiento así, ¿no? O sea, se me hace muy curioso. Y en este caso, bueno, la escritura o el tiempo que se podía destinar, pues era también tal vez más abundante en función del tiempo que había de día, ¿no? Porque si no había que escribir con velas y eso también era muy cansado. Entonces, a mí me llama la atención esto. Yo este libro no lo leí como tal, yo no entré a esta sesión del club de lectura, la verdad es que se me olvidó, pero sí recuerdo de algunos autores, bueno, más bien de un autor ruso que leí en la preparatoria, que fue Anton Chekhov, que nos pusieron los cuentos cortos también fabulosos, varios de ellos. Y de esta novela o cuento que se planteó para esta semana, la verdad es que me acordé de esta cuestión de las noches blancas, me acordé de un evento que hacen en París una vez al año, el tiempo que estuve viviendo allá. Noches blancas es una noche al año en donde iluminan todos los monumentos, todos los centros más importantes de la ciudad y hacen eventos musicales. Puedes ir caminando por toda la ciudad y así se llama, ¿no? Nuit Blanche. Y ves espectáculos, puedes entrar a las iglesias y están iluminadas, todo principalmente con luces blancas, pero también hay ejercicios artísticos de diferentes colores por toda la ciudad para que puedas caminar y visitar con tu familia. Y me acordé de eso, de la Nuit ¿Sabes Blanche. dónde hacen eso también? ¿En En dónde? Mérida.
¿En serio? En Ah, mira. Mérida la noche blanca, no me acuerdo si son 2 veces al año allá, pero bueno, también justo lo que acabas de decir, digo, probablemente lo hayan copiado, ¿no? De Francia, de París. Y ni siquiera sé que sea originario de ahí, ¿eh? Puede ser de otro lado. Claro, pero es justamente lo mismo. Lo que hacen en Mérida es un montón de eventos culturales, ¿no? De todo tipo. Las galerías, por ejemplo, están abiertas hasta las que te gusta, 12 de la noche, 1 de la mañana. Hay eventos musicales por todos lados o sea, en los parques. Ahí hay un montón de parques. En cada colonia tiene su parque, básicamente. Y si tienen explanadas grandes, hacen eventos. A mí me tocó escuchar hace muchos años, ¿qué te gusta? 2015, probablemente 2014, a los Bambán, un grupo de salsa de Cuba, que son buenísimos, y fueron a un parque que estaba súper cerquita de donde vivía y me salía a correr casi todos los días, y lo llenaron así impresionante. Y luego hace, ¿qué será? Como 4 años, probablemente 2017, 2018, fueron los Aguasaguas de aquí de Jalapa, fueron a uno de estos eventos de la Noche Blanca. Bueno, no me acuerdo si fue la Noche Blanca o el Mérida Fest, porque la verdad es que Mérida tiene bastantes eventos culturales al año, pero y se parecen mucho el Mérida Fest con la Noche Blanca. Pero sí me tocó incluso otra, sí, sí, ya me acordé, son 2 veces al año la Noche Blanca, porque una es en mayo y la otra creo que es en noviembre o en diciembre. Y en una ocasión coincidió con la final de la Champions, entonces esa vez fue como ver la Champions, estar con los amigos y de ahí, Y bueno, luego la vamos Noche Blanca. a la Noche Blanca y estuvimos ahí como por varios lugares que abrían súper tarde. Y la verdad es que muy padre, es una excelente idea. Y a mí, fíjate que esto de las noches, bueno, el título de las noches blancas, ya hace ratito lo platicábamos, es que yo pensaría que tiene que ver con el frío, ¿no? Como decías, pues climas diferentes. Y por ahí Liz nos decía que ella piensa que noches blancas es porque al final de cuentas se va en blanco su amor, en el sentido no de que no lo hayan vivido, sino de que no se consuma, digamos, en una parte física, ¿no? Quizá como si las noches obscuras fueran las de la pasión y las noches blancas las de el amor más puro, ¿no? También es una buena interpretación. Tiene mucho sentido, en función de lo que nos platicaste de la historia de la novela y esta interpretación que hace Liz del título de Las Noches Blancas. La verdad es que me parece bastante acertado. Pensar que la Noche Blanca es como se va así, suave, ¿no? No hay mayor conflicto Sí, ni sí, acercamiento. pues sí. Que nos cuenten, si lo leen, que nos platiquen qué piensan. Incluso quizá, digo, no, según yo no lo menciona, ¿no? Quizá haya alguna referencia dentro del cuento de la novela corta, que nos diga por qué Noches Blancas, y si no, que quien lo lea nos diga su interpretación de por qué cree que tiene este título. Ajá, y es que también en ocasiones hay frases o palabras en los idiomas que tienen una interpretación para el lugar, ¿no? Y fuera de ahí es difícil, a menos que te lo expliquen. Y a lo mejor en Rusia, esas noches blancas también representan algo. eh, no sé de qué tipo, no, la verdad es que no lo desconozco. Pero podría ser eso, ¿no? También hay frases aquí en México, en español, que nos definen como mexicanos. Yo me acuerdo que, digo, un ejemplo nada más. Cuando estaba en Francia también una vez que fue mi hermano a visitarme, estábamos platicando y unas personas atrás de nosotros nos dijeron, oigan, ustedes son mexicanos, ¿verdad? Tenían acento como de Colombia o de Venezuela, no sé exactamente dónde eran. Y nos volteamos y les preguntamos, ¿por qué? Ah, pues por las frases que utilizan al hablar. Y así como, ¿qué frases, no? Realmente es raro pensar, como, ¿qué frases utilizamos los mexicanos que nos definen? Y vaya, lo menciono por esta cuestión de las noches blancas, que probablemente sea algo que significa alguna situación en Rusia, pero no lo sabemos al menos hasta ahorita. Entonces también esa situación Sí, pero ¿y les dijeron qué frases? no, nada más dijeron así, o sea, fue como mensaje, una mini conversación de, ustedes son mexicanos, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Por las frases que utilizan. Y así como, bueno, gracias, ¿no? Sale. Está bien. Pásame el chile, que quiero que pique más mi torta, mi croissant. Entonces, bueno, así se da, ¿no? Por ejemplo, en Mérida, hay frases que en otro lugar, por ejemplo, cuando fuimos con lo de
lo busco y no lo busco. Y es como, Ya era bien diferente. ajá, lo Sí, busco. lo busco tiene esa parte de, o sea, dos acepciones, ¿no? El buscar y el encontrar al mismo tiempo. Bueno, o Exactamente. sea, la misma palabra. Entonces, por eso, sí, sí es, o sea, parece chiste, pero en realidad sí lo ocupan, sí, o sea, sí utilizan decir, no lo busqué, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tuve una señora que me ayudaba con la limpieza, me decía, oye, es que busqué la jerga, pero no la busqué. Y yo, pues la hubiera buscado bien. Dice, sí, pero es que no la busqué. Y yo, por eso, la hubiera buscado bien. Y ya después dije, ah, chinga, sí, se refiere a que no la encontró. Y me pasaba mucho, ¿no? Tienen otra, la de, ¿cómo se llama? ¿A qué hora te quitaste? ¿A qué hora te quitaste significa a qué hora te fuiste, ¿no? ¿De qué me quité Tú me qué? estás platicando como de, bueno, pues anoche fuimos, no sé, a cenar a tal lugar. Ah, oye, ¿y a qué hora se quitaron? Es como de a qué hora se fueron. Ya. Y yo siempre decía, pues no, no, no me puedo quitar, no hay por qué ir a otro lado. El bueno, bueno significa Dios. Cuando terminan una conversación, ya sea por teléfono o en persona, te dicen, bueno, y yo siempre volteaba al inicio, ¿Qué? ¿no? Como, bueno, ¿qué, no? Y me costó mucho tiempo hasta que ya entendí que el bueno era adiós. O sea, pues ahí nos Adiós. vemos. En lugar de decir bye, ellos dicen bueno. Entonces ¿Sí? sí, sí tienen bastantes frases. Entonces es lo que te digo, ¿no? Probablemente esta frase signifique algo en Rusia, habría que buscarlo después, a ver Sí. cómo lo utilizan. Pero volviendo ya un poco a esta situación de lo del libro, ¿qué podríamos mencionar como detalles del autor? Algo que hayas encontrado, Bogart, qué lo motivó a escribir esta novela corta o este cuento, o algunos detalles de la vida de Fyodor Dostoyevsky, Pues, ¿que recuerdas? de esta novela tal cual lo cuento, no sé exactamente qué lo haya motivado. Al parecer, te digo, esa parte, digo, respondiendo muy rápido, que Ajá. quizá tenía esa facilidad por describir lo que pasa en su mente, ¿no? Y entonces quizá él en algún momento fue enamoradizo y quiso hacer una obra sobre esto, ¿no? Esta parte del enamoramiento y del amor, y se le daba bien, pues, estas pasiones ocultas o estas pasiones que no se las platicamos tan fácilmente, obviamente ni a la persona de la cual nos enamoramos, ni a nuestros amigos, quizá, ¿no? Les platicamos una versión, digamos, light de lo que sentimos Lo y, suavizamos. y, y exactamente él, pues, se explayó en esta obra. Ahora, un poquito sobre la vida, justamente en esta edición viene un prólogo y ahí viene explicado, digamos, las dos etapas que tienen que ver con su vida literaria. Desde chico su padre lo metió en una academia militar y cuando sale de ahí y se gradúa, él decide pues dedicarse a la literatura. Pero menciona también que pues muy rápido pues, como que se corta ahí esa situación porque pertenecía a un grupo ahí como de intelectuales que seguían a escritores de otros países franceses, al parecer, que eran prohibidos en Rusia en ese momento, y entonces es encarcelado, incluso parecía que le iban a fusilar, y terminan por exiliarlo, mandarlo a Siberia, al menos unos 5 años, después de ahí le deja de estar encarcelado, pero lo mandan a una guarnición militar en Mongolia, otros 5 años, y después de que le permiten regresar a Rusia, a San Petersburgo, pues otra vez se dedica a su vida literaria. Y justamente en la reunión de lectura se metió, nos acompañó un chico desde Lima, Perú, Eso me platicas. y es fanático, pues, lo comentó, ¿no? Es admirador de Dostoyevsky y él nos habló justamente de que cambia mucho esas dos versiones, ¿no? Quizá en un primer momento más alegre, con estos temas como del amor y demás, y después un poco más, todavía más existencialista, ¿no? Como metiéndose más en esto que te menciono de las descripciones tan amplias de lo que puede pasar por las mentes de las personas e incluso el alma, ¿no? Y nos mencionaba que este,
que se centraba mucho como en esta parte de la soledad, ¿no? Del ser mismo, o sea, de la individualidad más que nada. Entonces, la verdad es que al terminar de leer la obra, como te decía, no es que me haya fascinado, pero sí dije, pues, ¿por qué no? Si ya tengo en esta misma edición otra obra de él, ¿por qué no De una seguir vez. leyéndolo? Y estoy leyendo ahora El Jugador. Entonces, creo que estaría padre, pues por ahí realmente adentrarse en estas dos etapas, ¿no? Para poder en algún episodio más adelante realmente decir, ah, ok, pues sí se nota el cambio, ¿no? Sí, exactamente, eso sería muy, muy interesante, tener también esta parte de, tal vez de ciclos de autores, como el que platicabas hace tiempo de los de, ¿cómo se llama? Juan Manuel Gutiérrez. Pedro Juan. Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? De tener varias lecturas del mismo autor para ver esa evolución, los cambios, y en este caso con Dostoyevsky, también Sí. ver esas etapas en las que escribió y cómo cambia su forma de escribir, su estilo, las impresiones, porque el tiempo y las experiencias también modifican la forma en la que percibes todo lo que se te muestra día con día. Entonces, sí, ese sería un ejercicio, la verdad, muy padre. Yo poco tengo de cercanía con autores rusos, salvo el que mencioné al principio del episodio. Y la verdad es que sí me interesa. Mi papá en alguna época leyó muchos libros de autores rusos y a veces me platica de los libros, de las historias, de estos episodios de Rusia, sobre todo de la Rusia zarista, que son narraciones bastante detalladas, según lo que él me cuenta. Y la verdad es que sí, me llama la atención, es que luego por cuestiones no he llegado a estos libros, pero ahora que llegó me interesaba mucho, no me dio tiempo, y ya todavía lo que platicas me hace tener más esa cosquilla por acercarme a los autores rusos de esa época, de la Rusia zarista. Sí, la verdad es que te digo, sí, sí te deja con ganas de leer un poco más sobre él. Y mi último comentario, Amilcar, tiene que ver con que hay veces que nos han preguntado lecturas, o sea, recomendaciones de lectura para chicos. Quizá no tan para niños, pero sí como para adolescentes, ¿no? Y en este tema de que después como padre de familia puedas platicar acerca del amor y del enamoramiento, creo que sería una buena obra. Incluso también para conocer estas otras costumbres que ya no se tienen en esta modernidad, bueno, en estos tiempos, ¿no? Aquí habla de que si quería ver a la persona tenía que mandarle una carta o incluso irla a visitar, ¿no? No había una forma de un teléfono, ¿no? Nada. Siquiera un telegrama, un mensaje de WhatsApp, pues no existe. Entonces, creo que esta sería una buena introducción para un joven, un adolescente, pero obviamente también como, pues quizá ahí guiándolo, ¿no? O para una clase de literatura en algún momento y que el maestro, ¿no? El docente también haga la función de, ok, vamos a hacer un debate, vamos a hablar sobre los temas de la obra. Creo que también sería una buena recomendación para esas etapas. Perfecto. ¿Una calificación que le pondrías del 0 al 5 como Eh, lo hacemos en el club de lectura? En el club de lectura yo menciono del 0 al 5, donde el 3 es una buena obra, el 2.5 que quizá es solamente buena, ¿no? O sea, suena bajo, pero yo le puse 2.5. La verdad es que creo que es una buena obra y sobre todo porque te puede introducir a querer leer más del autor. Eh, no es algo que todo el mundo debería de leer, pero creo que es aceptable. Que no se nos ¿Sí? escape. Exactamente. Perfecto, Bogar. Bueno, pues estamos llegando al final del episodio de esta semana de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky, que se platicó en nuestro círculo de lectura que tenemos, ya saben, una vez al mes. Ahí está el libro, lo está mostrando Bogar, Noches Blancas. Acérquense a este texto, muy recomendable, de acuerdo a las impresiones que nos comparte Bogar, para que puedan también escribir ahí abajo sus historias, suscríbanse, sigan compartiendo nuestro canal para tener cada vez más historias. Bogar, ¿alguna frase final? Pues lean, amigos, aunque sea con frío o cuando tengan calor, pero acérquense a los libros. Así es, exactamente, hay que acercarnos en todo momento y sobre todo estas temporadas de frío como que animan a estar con una cobija en algún sillón o en la cama y tomando un libro, un té, un café, lo que les guste, para poder disfrutarlo. Así es que llegamos al final de este episodio del mes de febrero.
seguimos creciendo, estamos muy contentos, denle me gusta para que este video le llegue a más personas cada vez y nos conozcan por todo el mundo. Si no hay nada más que decir, nos vemos en donde ya saben, en donde siempre les decimos, en el siguiente libro.